Acá tenemos el farol trasero. Como vemos tiene dos tornillos, uno Phillips y otro Phillips. Cuando se les queme la luz de freno les va a aparecer el código 16 en el tablero. Para sacar la óptica tienen que tirar para atrás. Esta pestaña plástica que vemos acá se va a deslizar de este clip plástico naranja y también va sujetado de este clip blanco y de este otro donde tengo el dedo, que van en esta parte de la óptica. Esto no es necesario, pero para trabajar con mayor comodidad podemos sacar el conector de las luces. Así sacamos la óptica y la llevamos a otro lugar. Apretamos de esta pestaña, tiramos y sale. Acá tenemos el código de la pieza. Acá podemos ver mejor las trabas. 1, 2, 3 y los dos tornillos Phillips. Para sacar la lamparita tenemos que girar contra las agujas del reloj y tirar para arriba. Y ahí podemos ver el foco con el O-ring para que no ingrese agua a la óptica. Para sacar la lamparita empujamos y giramos hacia la izquierda. Y ahí sale. Como podemos ver, la lamparita tiene las patas parejas. Vemos que están a la misma altura y en línea. Y si miramos el filamento, vemos que es de un polo, es decir, tiene un solo filamento, que se prende más fuerte o más débil cuando está en posición. Acá vemos una publicación donde está esta lamparita, que es indicada para este modelo que es el Onyx. Y acá vemos otra publicación que aclara que es pata pareja. Y acá nos indica el número de pieza. Esto lo explico porque parece fácil, pero muchas veces vamos a comprar, le decimos el modelo y nos dan cualquier cosa. Y acá tenemos la lamparita nueva puesta. Ahora la ingresamos en su lugar y giramos hacia la derecha hasta que traba. Ahora ponemos el conector de la óptica, empujamos hasta que traba y bajamos este pestillo rojo. Ahí está. Ahora con mucho cuidado alineamos la óptica con los agujeros y la apoyamos. Es muy importante que no empujemos hasta que veamos que está en su lugar. Cuando vemos que está alineada, ahí empujamos con firmeza y ahí queda colocada. Ahora ponemos los dos tornillos Phillips. Ahora vamos a verificar su funcionamiento. Ahí está apagada, en posición y freno. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.